La mano de la doctora Elena Martínez temblaba cuando vio las luces rojas de advertencia en la sala de control del CERN. Los datos del acelerador de partículas mostraban lecturas imposibles, 20 años de investigación, miles de millones de dólares de inversión. Y hoy, finalmente había llegado el día en que la humanidad cruzaría la barrera de la velocidad de la luz. Pero nadie sabía que este avance se convertiría en el mayor desastre del universo. El equipo de Elena había desarrollado un nuevo sistema de propulsión que teóricamente podría acelerar la materia más allá de la velocidad de la luz. Todas las leyes de la física decían que esto era imposible, que la velocidad de la luz era el límite final del universo. Pero los cálculos de Elena contaban una historia diferente. Usando el entrelazamiento cuántico y la manipulación de la materia oscura, habían descubierto un vacío legal. El sujeto de prueba era una pequeña sonda con inteligencia artificial avanzada y cámaras. 3, 2, 1. Activación, anunció Elena. Presionó el botón y el acelerador de partículas comenzó a rugir. Las lecturas de energía aumentaban exponencialmente. La sonda comenzó a acelerar. Más y más rápido. Se acercaba a la velocidad de la luz. 99,9%. 99,99%. Y de repente, las pantallas se quedaron en blanco. Silencio completo. ¿Qué pasó?, preguntó el asistente de Elena. Luego, de repente, los monitores volvieron a encenderse, pero los datos que llegaban eran incomprensibles. La sonda no solo había cruzado la velocidad de la luz, había desgarrado el tejido del espacio-tiempo, y algo muy malo estaba filtrándose a través de ese desgarro. «Dios mío», susurró Elena, «hemos roto el tiempo». Nadie lo creyó hasta la mañana siguiente, cuando comenzaron a llegar los informes. En París, una manzana entera de la ciudad desapareció repentinamente. Edificios, autos, gente, todo. Los testigos dijeron que todo brilló y desapareció. En Tokio sucedió lo contrario. En un antiguo templo que había sido destruido hace siglos, apareció de repente, perfectamente intacto. En Nueva York, la gente estaba viendo sus versiones futuras. Una mujer conoció a su yo de 70 años. El caos comenzó a extenderse cuando se dieron cuenta de que este fenómeno estaba ocurriendo al azar en todo el mundo. Había pánico en el laboratorio de Elena. Los canales de noticias los culpaban. Las agencias gubernamentales habían rodeado su instalación. «Esto sucedió por culpa de tu experimento», gritaba un general militar. «Activaste algo que no entendías». «Yo no sabía esto». Elena se defendía desesperadamente. «Esto no estaba en nuestros cálculos». Pero los cálculos no estaban equivocados. Estaban incompletos, porque no habían tenido en cuenta un factor. El universo era un tejido vivo, que estaba cuidadosamente equilibrado. El límite de la velocidad de la luz no era solo una regla, era una protección. Cuando la barrera se rompió, el flujo lineal del tiempo se fracturó. El pasado, el presente y el futuro comenzaron a superponerse. Los efectos también comenzaron a aparecer en Madrid, cerca del Palacio Real. De repente aparecieron soldados de la época medieval, confundidos y aterrorizados. No entendían estos edificios modernos, autos y gente vestida de manera extraña. En las bases militares de Zaragoza aparecieron drones militares del futuro que operaban solos, tecnología que aún no se había inventado. Las familias se desgarraban cuando sus seres queridos desaparecían repentinamente o quedaban atrapados en diferentes periodos de tiempo. Una madre buscaba a su hijo, que había desaparecido repentinamente. No sabía que su hijo estaba realmente atrapado 300 años en el futuro, donde la Tierra era completamente diferente. Los científicos de todo el mundo estaban en pánico. No había solución a las fracturas temporales, eran aleatorias e impredecibles. A veces duraban un segundo. A veces eran permanentes. Algunas personas iban al pasado y nunca regresaban. Algunos veían el futuro y quedaban traumatizados
porque no todos los futuros eran agradables. Justo entonces, cuando la humanidad se sentía desesperanzada, algo cambió en el cielo. Por la noche, gente de todo el mundo vio una estructura masiva materializándose en órbita. Elegante, enorme, claramente tecnología alienígena. Una nave alienígena en el pánico se duplicó. Primero, las fracturas temporales, ahora los alienígenas. Pero la nave no atacó. En cambio, apareció un mensaje holográfico simultáneo en todas las ciudades principales. Una figura, humanoide pero claramente alienígena, más alta, piel ligeramente azulada, ojos más grandes. Habló en inglés perfecto, traduciéndose simultáneamente a todos los idiomas. Gente de la Tierra, no tengan miedo. Somos el Consejo Temporal, vigilantes de la integridad del espacio-tiempo en esta galaxia. Lo que han hecho, romper la barrera de la luz, a través de su método, ha creado un daño catastrófico al tejido temporal. Su línea de tiempo está colapsando. Si no se detiene, todo su planeta dejará de existir en tiempo lineal. Estarán dispersos a través del pasado y el futuro, fragmentados eternamente. Estamos aquí para ayudar, pero deben confiar en nosotros y actuar rápidamente. El tiempo, literalmente, se está acabando. El ejército inmediatamente puso a Elena bajo custodia y la llevó a una reunión con la delegación alienígena. Antes de ser transportada a la nave, nunca pensó que realmente conocería a los alienígenas materializarse en el rayo de transporte. Fue una experiencia surrealista. El interior de la nave era impresionante. Tecnología siglos adelante. Elena fue llevada a una cámara donde esperaban 3 alienígenas. El líder se llamaba Ilex, que era humanoide, pero claramente evolucionado de manera diferente. Su presencia era imponente. Doctora Martínez, saludó Ilex. Su descubrimiento fue brillante y catastróficamente prematuro. Encontraron la puerta, pero no entendieron lo que hay más allá. Yo. Lo siento mucho. La voz de Elena temblaba. No sabía. Las disculpas no arreglarán nada. El daño ya está hecho, pero puede revertirse, parcialmente. Su especie no está lista para viajar más rápido que la luz. El universo tiene leyes de protección. Cuando rompen la barrera de la luz incorrectamente, desgarran el tiempo mismo. Piensen en el espacio-tiempo como un tejido. La velocidad de la luz es el límite de resistencia del tejido. Si empujan más allá incorrectamente, el tejido se desgarra. Estos desgarros, fracturas, se propagan. Cada fractura crea más fracturas exponencialmente. Dentro de 72 horas, todo su sistema solar será temporalmente inestable. Después de eso, el daño se vuelve irreversible. La mente de Elena trabajaba rápidamente. Entonces, ¿cuál es la solución? Ilex proyectó un dispositivo con ecuaciones complejas, flotando en una pantalla holográfica. Debemos crear un ancla temporal, un dispositivo que restabilizará el flujo del espacio-tiempo. Pero esto requiere una energía increíble y una calibración precisa. Tenemos la tecnología, pero necesitamos la cooperación humana. Sus gobiernos, sus científicos, su gente, todos deben trabajar juntos. ¿Qué tan difícil es esto? Casi imposible. Su especie está dividida a naciones, religiones, ideologías. Esto requiere unidad global en menos de 3 días. Además, el dispositivo requiere una interfaz humana. Alguien debe entrar directamente en la grieta temporal, convertirse en un punto de anclaje, guiar la reparación desde adentro, es decir, una misión suicida. Se dio cuenta Elena Hahn. La expresión de Ilex era triste. Potencialmente, sí. La tasa de mortalidad es aproximadamente del 93%, pero sin esto, la tasa de mortalidad es del 100% para toda su especie. Elena tuvo que tomar una decisión. Ella había creado este desastre. Era su responsabilidad. Yo lo haré. Dígame qué tengo que hacer. Las siguientes 48 horas
fueron locas. La tecnología alienígena fue entregada a la Tierra. Científicos de todo el mundo colaboraron virtualmente. Los gobiernos dejaron de lado las diferencias. Cuando hay una amenaza de extinción, la política se vuelve secundaria. Elena recibió un entrenamiento intensivo en navegación temporal. Los alienígenas explicaron que el tiempo no es realmente lineal. Es una estructura multidimensional. Cuando entrara en la grieta, experimentaría el pasado, el presente y el futuro simultáneamente. Su conciencia se convertiría en un ancla que guiaría la reparación. El dispositivo temporal se instaló en 3 ubicaciones en la Tierra, en las pirámides de Giza, Stonehenge y la isla de Pascua. Estas ubicaciones eran puntos naturales de estabilidad temporal que habían estado emanando energías misteriosas durante siglos. Ahora, se supo que las civilizaciones antiguas también habían recibido ayuda de los alienígenas en el pasado. Llegó el día de la activación del dispositivo. Elena estaba vestida con una armadura temporal especial que la protegería en la grieta. La última despedida de su familia fue dolorosa. Su madre estaba llorando. Volverás, ¿verdad? Si Dios quiere, dijo Elena, sin estar segura de sí misma. El punto de transporte era la instalación del CERN, donde se había realizado el experimento original. La grieta era más fuerte aquí. Se estaba transmitiendo globalmente. Miles de millones de personas estaban viendo. Este era un momento existencial para la humanidad. Activación en 30 segundos, anunció Ilex. Elena respiró profundamente. El dispositivo comenzó a energizarse. Las lecturas de energía eran astronómicas. La grieta temporal se volvió visible. Un vórtice arremolinado de colores que dolía físicamente mirar. En él se veían destellos del pasado y el futuro en dinosaurios, ciudades futuras, guerras, paz, creación, destrucción, todo junto. 10 segundos. Elena dio un paso adelante. Estoy lista. 5, 4, 3. Y Lex le dio a Elena una última mirada. Eres valiente, doctora Martínez. Tu especie tiene esperanza gracias a personas como tú. 2, 1. Activar. Elena saltó a la grieta. Inmediatamente su conciencia se fragmentó. Estaba en todas partes y en todos los tiempos, simultáneamente. Estaba viendo su infancia en Barcelona, estaba viendo su muerte, estaba viendo a sus nietos, que aún no habían nacido. Estaba viendo la formación de la Tierra, estaba viendo su fin, cuando el sol se convirtiera en una gigante roja. Esto era abrumador. Su mente no podía comprenderlo. El dolor era insoportable. Concéntrate. La voz de Ilex de alguna manera llegaba a través de la grieta. Encuentra el punto de ruptura. ¿Dónde comenzó la fractura? Elena se concentró. Recuerdos, futuros, pasados, todo estaba ciclando rápidamente. Luego vio el momento en que su sonda cruzó la barrera de la luz. Ese punto exacto donde comenzó la fractura. Lo veo, gritó. Veo el punto de origen. Ahora debes convertirte en la sutura. Tu conciencia debe tejer el desgarro cerrado. Piensa en cada línea de tiempo, cada momento como un hilo. Debes juntarlos. Elena lo intentó. Su conciencia se estiró a través del tiempo. Estaba simultáneamente en el pasado, donde comenzaba la fractura, en el presente donde se estaba reparando, y en el futuro, donde los resultados eran visibles. Esta paradoja era físicamente dolorosa, pero ella se mantuvo enfocada. El dispositivo temporal se activó en la Tierra. Rayos de energía disparados al cielo se conectaron con la nave alienígena. En órbita se formó una red masiva. Elena era el centro de esa red, el punto de anclaje. Las fracturas comenzaron a repararse. La gente que estaba atrapada en el pasado comenzó a regresar lentamente al presente. Los edificios que habían desaparecido comenzaron a reaparecer. Los elementos futuros que habían aparecido comenzaron a desvanecerse. El flujo del tiempo comenzó a estabilizarse. Pero el costo era brutal. Elena sentía como si su existencia se estuviera estirando
en direcciones infinitas. Sus recuerdos, su identidad, todo se estaba difuminando. Estaba comenzando a olvidar quién era. Alex estaba mirando las lecturas cuidadosamente. Se está fragmentando. Su conciencia se está disolviendo en la línea de tiempo. Tenemos que abortar. Pero Elena lo escuchó. En algún lugar de esa conciencia infinita, había entendido algo profundo. El límite de la velocidad de la luz no era solo físico. Era existencial. La conciencia, la existencia, la identidad, todo estaba vinculado al tiempo. Si el tiempo colapsaba, la existencia colapsaba. Pero lo contrario también era cierto. Una voluntad lo suficientemente fuerte, una identidad lo suficientemente fuerte, podía sostener el tiempo. No. Apenas pudo susurrar. Yo en mí estoy convirtiendo en el ancla permanentemente. Puedo sellar la fractura, pero no podré regresar al presente. Existiré en todas las líneas de tiempo simultáneamente. ¿Para siempre? Elena, no. Ilex dijo desesperadamente. Esto es renunciar a la conciencia. Perderás tu existencia individual. Lo sé. Ella estaba en calma. Pero 7.000 millones de vidas han vale la pena. Luego realizó la acción final. Liberó completamente su conciencia en la grieta. Se convirtió en cada átomo del universo que tocaba el tiempo. Se convirtió en el aire que estaba en el pasado y también en el futuro. Se convirtió en una posibilidad cuántica. En el mundo externo, el efecto fue inmediato. Cada fractura se selló instantáneamente. La gente regresó a su línea de tiempo original. El flujo del tiempo se volvió perfecto. La herida del universo sanó. Pero Elena se había ido, su cuerpo se disolvió en la grieta, no quedó rastro. Alex regresó silenciosamente a la Tierra. En la transmisión global, hizo el anuncio. La doctora Elena Martínez ha hecho el sacrificio final. Ha entregado su existencia al tiempo mismo. No se ha ido. Está en todas partes. En cada momento, en cada línea de tiempo, ella está presente. Literalmente, se ha convertido en el tejido que sostiene la existencia. El universo está en deuda con ella. En Barcelona, la madre de Elena colapsó de dolor, pero sintió una presencia suave, como si Elena estuviera allí. De hecho, lo estaba en todas partes. En siempre los alienígenas partieron de la Tierra. Pero antes de partir, Ilex le dio una advertencia a la humanidad. Respeten las leyes del universo. La velocidad de la luz no es un desafío que superar por la fuerza bruta. Cuando estén verdaderamente listos, espiritual, ética y tecnológicamente, el camino se revelará naturalmente. Su doctora Martínez nos enseñó algo también. El sacrificio, el amor, la responsabilidad, trascienden el tiempo y el espacio. Estos son verdaderamente universales. Pasaron años en la humanidad. Cambió. El sacrificio de Elena unió a la gente. Religión, nacionalidad, ideología, todo parecía pequeño cuando se dieron cuenta de que una mujer había dado su existencia por toda la especie. La ciencia continuó, pero con precaución y humildad. La instalación del CERN se convirtió en un monumento. Cada año, millones de personas iban allí para recordar a Elena, y a veces, los visitantes informaban que habían sentido algo, una presencia, una comodidad, como si alguien los estuviera mirando. Algunos decían que era un científico, algunos decían que era un ángel, pero aquellos que realmente entendían, sabían que era Elena, existiendo en cada momento, cuidando a la humanidad, guardiana eterna tejida en el tiempo mismo. La nave alienígena estaba en una galaxia distante, cuando Ilex recibió una transmisión. Estaba encriptada, y la fuente era imposible. Cuando la decodificó, el mensaje era simple en gracias. Diles que estoy bien. Diles que veo todo en los errores del pasado, las luchas del presente, las posibilidades del futuro. Diles que lo hagan valer. Hagan el futuro hermoso. Estaré mirando siempre. Elena. Ilex sonrió. El entrelazamiento cuántico
y la omnipresencia temporal habían hecho posible lo que parecía imposible. Elena realmente había trascendido. Ya no era una humana limitada. Se había convertido en algo más grande. En la Tierra, una niña pequeña le preguntaba a su madre: «Mamá, ¿cómo se hacen las estrellas, cariño?» Los átomos se juntan. La gravedad los atrae. La presión y el calor inician la fusión nuclear. Empero, ¿por qué? Quiero decir, ¿al universo le importa si se forma una estrella o no? La madre pensó y dijo: quizás al universo no le importa. Pero a la existencia sí. Cada estrella, cada planeta, cada vida, todo está conectado. Y en algún lugar, alguien se asegura de que el equilibrio se mantenga. Como lo hizo la doctora Elena Martínez. Transformó su existencia en la estabilidad que nos sostiene a todos. La niña estaba confundida pero también inspirada. «Yo también quiero ser científica bien», sonrió la madre. «Pero recuerda, la ciencia no es solo ecuaciones y experimentos, también es responsabilidad. Con el poder viene la rendición de cuentas. Recuerda siempre a la doctora Martínez. En un rincón del universo, donde el tiempo y el espacio se entrelazan eternamente, existía algo que no era completamente físico ni completamente conciencia. Era conciencia, presencia, una forma única de existencia. Elena Martínez ya no era un individuo, pero tampoco se había perdido. Estaba distribuida en todas partes, protegiendo el tejido que contenía su especie de origen. Y cada vez que un humano se preguntaba sobre el tiempo, cada vez que alguien miraba las estrellas y sentía la inmensidad del universo, cada vez que alguien entendía el poder del sacrificio, entonces se sentía a nivel cuántico, a nivel atómico, la presencia de Elena, la guardiana silenciosa del universo, el ancla del tiempo mismo. Y ella sonreía. Si sonreír era posible en esa existencia, porque estaba viendo a la humanidad crecer, aprender, evolucionar, no solo tecnológicamente, sino ética y espiritualmente. Estaba viendo el futuro donde los humanos, finalmente, estarían listos para tocar las estrellas, correctamente, con seguridad, respetuosamente. Y cuando llegara ese día, Elena estaría allí, guiándolos, protegiéndolos, siempre, porque esa fue su elección. Ese fue su legado. Ese fue su regalo a la humanidad, protección eterna, guía eterna, amor eterno. El límite del tiempo se había roto, pero Elena Martínez lo había vuelto a unir. Y en el proceso, ella misma se había vuelto inmortal.